Vamos a hacer un postre de lujo sin salir de casa. Cremoso, con un toque de café y no te pierdas la salsa de chocolate. No podrás resistirte. Empezamos por la ganache de café. Colocamos la mitad de la crema de leche en un cazo. Calentamos a fuego suave y le añadimos el café soluble. Lo disolvemos bien hasta que esté bien caliente y bien disuelto. Una vez está disuelto y bien caliente, lo vertemos sobre el chocolate blanco que teníamos cortado. Lo trabajamos bien para que se funda el chocolate y nos quede una crema unida. Una vez está todo esto hecho, le vamos añadiendo el resto de la nata bien fría para montarlo todo y que nos quede una crema homogénea. Esto lo hacemos siempre el día anterior porque tiene que tener un reposo mínimo de 6 horas para que luego se nos monte bien la crema. La tapamos con papel de film, a piel, la cubrimos y lo colocamos en el frigo. Vamos a seguir con la base, la pasta choux. En un cazo vertemos el agua, que se vaya calentando junto con la mantequilla que tenemos troceada, un poco de sal y, en lugar de azúcar, miel. Pero si no tenéis miel, le podéis añadir una cucharita de azúcar. Fuego medio, que vaya fundiendo todo. Cuando la mantequilla se ha deshecho y el agua nos hierve, apagamos el fuego y le tiramos la harina. Con el fuego apagado lo vamos trabajando bien para que se integre, que nos quede un pastón. Aquí veis que ya está totalmente integrada. En este momento volvemos a encender el fuego y la seguimos trabajando para que pierda parte de la humedad que tiene. Esto lo notaremos cuando nos forme una pequeña costra en el fondo del cazo. A partir de este momento se apaga el fuego, se retira y se deja enfriar la pasta. La colocamos en un bol, la enfriamos bien y vamos añadiendo los huevos uno a uno. En este caso son 3 huevos, pero en total los pesé son 180 gramos de huevo. Una vez hemos hecho uno y la pasta ha cogido este huevo, vamos con el siguiente, misma operación, y el siguiente hasta que la pasta nos queda totalmente homogénea, integrada. Así, ¿veis? Nos queda una pasta espesa. La colocamos en una manga con una boquilla. Vamos a empezar a hornear los profiteroles. En una placa le coloco ahí 4 puntas de pasta para que el papel que le voy a poner, que es papel de horno normal, se me aguante, se me fije, para que luego no me vuele con el aire o cuando ponga los profiteroles como ahora, no se me despegue. Así queda pegado el papel y es mucho más cómodo. Vamos escudillando los profiteroles encima del papel, separados entre sí y con un diámetro que tienen aproximado de 2 centímetros. Si te está gustando el vídeo, suscríbete, danos un like, deja un comentario. A ti te cuesta poco y a nosotros nos ayuda muchísimo. Vamos a introducir los profiteroles en el horno precalentado a 180 grados con el ventilador abierto. Vamos a ver una especie de timelapse. Aquí 5 minutos, al cabo de 10 minutos, 15 minutos y a los 20 minutos los retiramos del horno. Ya estarán cocidos si los hemos hecho de esta medida. Ahora los vamos a dejar que enfríen encima de una rejilla. Lo siguiente es cortar los profiteroles. Con un cuchillo de sierra los vamos partiendo por la mitad sin acabar de cortar del todo. Como veis, aquí los tenéis, todos abiertos. Ahora nos vamos por la ganache, por la crema de café que teníamos. La ponemos en un bol y la montamos como si fuera una nata, no necesita más. Una vez bien montada, la colocamos en una manga pastelera con el mismo tipo de boquilla que hemos hecho los profiteroles. Y los vamos rellenando. Abrimos un poco con los dedos y los rellenamos por dentro. La cantidad la que queráis. Normalmente un poco tiene suficiente, pensar que luego van con la salsa de chocolate. Y hablando de chocolate, aquí arriba os dejo una tarjeta con un link a un postre de chocolate que es un coulant de chocolate con leche y naranja que está verdaderamente brutal, por si queréis otra alternativa. Venga,
tanto hablar de chocolate, vámonos con la salsa de chocolate. Es simple de hacer. Mirad, cogemos chocolate de cobertura y le añadimos la nata. Lo ponemos a fuego suave, sobre todo suave, y dejamos que el chocolate y la nata se vayan fundiendo. No le añado nada de azúcar. Si os gusta con algo de azúcar, añadírselo al final. Lo probáis. Primero lo probáis y luego se lo añadís. Una vez está disuelto, le añado la misma cantidad de agua mineral y lo sigo trabajando para que me quede un poco más ligero. No quiero que sea muy espeso. Ahora yo lo perfumo. Esto para el gusto del consumidor. Le he añadido un poco de canela en polvo y una punta de nuez moscada. A mí me gustan las especias en el chocolate. Le dan ese aroma distinto. Lo dejamos tapado mientras preparamos el plato, para que no pierda el calor. Hemos espolvoreado los profiteroles con azúcar lustre y los hemos colocado aquí en un frutero, una pirámide. Lo mismo que vamos a hacer ahora, servida una ración. Montamos una pirámide de profiteroles y le vamos añadiendo la salsa de chocolate por encima. La cantidad de chocolate a vuestro gusto, pero no me seáis excesivamente golosos porque luego no notaréis el café. Es decir, ser comedidos. Que haya un poco de todo y para todos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.